Estoy hablando de Apocalipsis capítulo 17, de una sola religión global que va a surgir en la recta final. Precisamente todo se está componiendo para ese evento. Y vamos a ver de qué forma bíblicamente la Biblia nos enseña que se va a levantar una religión mundial. Y también así como un sistema político mundial, aunado también al sistema financiero. Vamos a ver cómo el sistema de las tinieblas está realmente actuando. Desde la caída del hombre, esto es muy importante que ustedes en esta noche lo capten muy bien y estén muy apercibidos. Desde la caída del hombre, cuando el hombre pecó contra Dios, el enemigo ha buscado diversas formas de querer destruir el plan de Dios. Y ustedes saben que lo ha hecho a través de los siglos. Ha utilizado formas, ha utilizado sistemas para destruir todo lo que Dios ha creado y destruir los planes de Dios. Y por eso es que vemos que en esta época que estamos viviendo, vemos que las tinieblas están actuando en un plan malévolo, maligno, siniestro, que va a alcanzar al mundo. Esto téngalo por seguro. Y nosotros ya desde este momento creo que hemos comenzado a percibir de qué forma está penetrando este sistema de energía diabólica y cómo ha estado debilitando los sistemas gubernamentales de una forma impresionante. Y no solamente algunas áreas de los sistemas gubernamentales, sino que vemos que igual lo está haciendo en todo el mundo, al igual que lo que sucedió en Babel. Vamos a ver que de esta misma forma como sucedió en Babel, hubo otro ataque, escúcheme bien, en contra del sistema de Dios. Y vamos a verlo en esta noche, por eso su atención y que usted no se le vaya ni una sola palabra de lo que le voy a decir para que puedan comprender esto que les quiero decir. Nuevamente, se los voy a repetir. Al igual que sucedió en Babel, también hubo otro ataque hace más de 5,000 años en contra del sistema de Dios. Hace aproximadamente 5,500 años. Y este ataque estaba dirigido hacia pervertir la genética humana. Escúcheme bien. Y vemos cómo el diablo con toda la intención lo hizo para poder impedir el nacimiento del Mesías. Y de esta forma corromper la imagen de Dios que Dios habría criado en el ser humano. De esta forma. En Génesis capítulo 3, versículo 15, vean ustedes lo que la Biblia nos enseña para poder comprender esto. La Biblia dice que en esa ocasión Dios le dijo al enemigo claramente que pondría enemistad. Escuchen ustedes, enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. Aquí en esta porción de la Biblia encontramos la primer promesa acerca del Mesías. O sea que Dios aquí le está hablando a Satanás, al maligno, al adversario, a nuestro enemigo, al enemigo de Dios. Y le está profetizando que vendría de la mujer una semilla. Y la palabra semilla es la palabra sera del hebreo, y se tradujo simiente, semilla, linaje o descendencia. Vean que lo que realmente Dios le estaba diciendo a Satanás es que vendría una simiente de la mujer
que iba a destruir el sistema de pecado que había iniciado por causa de la desobediencia del hombre. Y esta palabra cera del griego significa también sperma, que significa que es precisamente donde está la semilla o la simiente, y es precisamente de ahí de donde surge precisamente el ataque para poder a través de esta forma destruir los planes de Dios. Ustedes saben y ustedes pueden comprobarlo en la Biblia que a través de los siglos, a través de todos los siglos y todos los tiempos, Satanás siempre luchó para evitar que naciera el Mesías. Buscó siempre esa forma. El último ataque que sucedió fue precisamente cuando Herodes mandó matar a todos los niños que pensaba más o menos que tenían la edad de Jesucristo. Entonces vemos que desde que el hombre cayó, desde que el hombre pecó contra Dios, este ataque fue constante, continuo. Lo vimos en Babel y ahora estamos viendo que ahora está utilizando un sistema para pervertir el o la simiente o pervertir la genética humana, para destruir la ideología de Dios, de que un día alguien iba a surgir de entre la simiente del hombre, alguien que vendría y destruiría y le daría, como dice la Biblia, en la cabeza, y lo destruiría. Entonces, cuando descubrimos lo que realmente significa linaje, que significa semilla, simiente, descendencia, y cuando vemos lo que realmente significa, es que si, por ejemplo, si realmente la palabra cera del griego significa esperma, entonces, ¿por qué se preguntan a lo mejor, o a lo mejor puede llegar a sus mentes, entonces, ¿cómo es posible que aquí la mujer sea la que tenga la semilla? A lo mejor ya lo pensaron en sus mentes. Porque ustedes saben que el hombre es el que la posee y la mujer solamente es una receptora y la almacena durante 9 meses en su vientre, y entonces ahí es cuando viene una nueva criatura. Entonces, ¿se equivocó Dios? Naturalmente que no. Dios no se equivocó. Lo que Dios aquí está profetizando es precisamente el nacimiento virginal del Mesías prometido. Tenía que ser, vamos a decirlo así, de una descendencia que no estuviera contaminada, o de una simiente o de una semilla que no fuera contaminada. Esa es la razón por la que debería de nacer no de la simiente del hombre, sino que tendría que ser, como la Biblia dice, sin pecado, para poder de esta forma destruir por medio de su sacrificio o de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, en otras palabras, ya que la mujer no tiene la semilla, entonces, ¿quién es el que iba a poner esa semilla en la mujer? Y esta semilla, ya sabemos, la del hombre, está contaminada por el pecado. Por eso es que nosotros les heredamos a nuestros hijos hasta las enfermedades, los lunares, la forma que somos, nuestro carácter. No le atacó decir, es tan berrinchuda como su mamá. ¿Por qué? Porque heredamos en los genes todo lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque la semilla del hombre está contaminada por el pecado. Entonces nos damos cuenta por la Biblia que el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo fue por obra del Espíritu Santo para que pudiera nacer sin pecado, y de esta forma destruir todo el sistema diabólico, de alguna forma detenerlo y darle al hombre una oportunidad, y darle también al hombre una esperanza de salvación, que era el plan más importante que Dios quería llevar a cabo a través de este sistema.
Pero cuando vino el pecado, vino también una contaminación genética que se transmitió a través de todos los siglos. Porque a través de los genes nosotros podemos heredar muchas cosas de nuestros padres. Es más, podemos no solamente heredar enfermedades físicas y mentales, sino también los vicios los podemos nosotros heredar por los genes de nuestros padres. Y por esto es lógico que también haya una transición espiritual, o sea, que la herencia espiritual que todos nosotros hemos recibido es el pecado. Y es como nosotros lo podemos detectar y nos damos cuenta que es como un virus. Es como un virus que nosotros naciendo infectados. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Y por el pecado entró, dice la Biblia, entró por un hombre y así pasó a todos los hombres. ¿Por qué pasó el pecado a todos los hombres? Por la contaminación que había en la semilla, por la contaminación que había en la simiente. Por eso es que pondré enemistad entre tu simiente, le dice a Satanás, y la simiente de la mujer. Vean ustedes aquí dos cosas. Entonces nosotros también recibimos, lógicamente, esa transmisión espiritual, o sea, la herencia espiritual que todos hemos recibido es el pecado. Y es como decía, un virus, y esto hace que el ser humano, a través de esta forma se oponga a los mandamientos de Dios. Y es el pecado el que provoca la autodestrucción humana. Y esto es lo que precisamente hace que contradiga la razón. Por ejemplo, si tú le dices a una persona, pero ¿por qué fumas? ¿Por qué tomas? ¿Por qué haces todo eso cuando destruye tu cuerpo? O sea, si tú fumas, va a destruir tus pulmones, tu tráquea, todo lo que tiene que ver en tus pulmones, todo, absolutamente todo por dentro. Y lo único que a lo mejor te podrá contestar esta persona no es porque me gusta, es simplemente porque me gusta. Y vemos que no prevalece la razón. La razón nunca prevalece, sino más bien lo que prevalece es una fuerza espiritual maligna que hay dentro de nosotros. Entonces vemos en esta ocasión que la profecía de la lucha entre la simiente de Satanás, o sea, entre los incrédulos, y la simiente de la mujer, descendencia de Cristo, o Cristo descendiente de esa mujer, de Eva. Y en medio de esta maldición resplandeció, vemos, un mensaje de esperanza, que la descendencia de la mujer vendría el Mesías. Y esto es muy importante. O sea que un día derrotaría a la serpiente llamada Satanás, solamente que Satanás lo podría herir o lo podría hacer sufrir. Por eso es que cuando Satanás quiso destruir el plan de Dios, destruyendo al Mesías, haciéndolo sufrir, hiriéndolo como lo hizo, lo que no sabía es que a través de ese sufrimiento vendría una redención. Eso es lo que Satanás jamás se imaginó, aunque sea un ser inteligente, aunque sea un ser más inteligente que cualquier hombre. Se le fue eso y no pudo captarlo, no pudo entenderlo. No se dio cuenta que a través del sufrimiento del Mesías vendría precisamente nuestra redención. Y de esta forma dice la Biblia que Cristo le heriría la cabeza o lo destruiría con un golpe fatal, con muerte y resurrección. Entonces la resurrección de Jesucristo es la base más fundamental, más segura que tenemos los que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su muerte y su resurrección nos dan a nosotros la capacidad y el entendimiento de que hubo alguien que venció la muerte y que nos dijo que nosotros también, si nosotros entramos en su descendencia, también nosotros venceríamos la muerte y el pecado eventualmente. Entonces,
Satanás se da cuenta de que ahí genéticamente iba a través de esa forma a venir el Mesías. ¿Y qué fue lo que hizo? Vemos en el capítulo 6 del libro de Génesis, óigame bien que esto es muy importante, cuando comienza a decir que los hombres comenzaron a multiplicarse de sobre la faz de la tierra. El hombre comenzó a multiplicarse de sobre la faz de la tierra. Versículo 2. Y viendo los hijos de Dios que los hijos de los hombres, que las hijas de los hombres eran hermosas. Y quiero que ustedes y yo recalquemos algo muy importante de lo que está diciendo aquí en el libro de Génesis. Cuando habla que de los hijos de Dios, esta expresión es exclusivamente para los ángeles en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando dice, viendo los hijos de Dios, ya sabemos que se trata de los ángeles, que las mujeres, o sea, que las hijas de los hombres eran hermosas, y dice que tomáronse mujeres entre todas ellas. Ahora, viendo aquí lo que dice la Biblia y dándonos cuenta que en todo el Antiguo Testamento, cuando habla de los hijos de Dios, siempre está relacionado con los ángeles. Por ejemplo, si ustedes ven Job capítulo 1 versículo 6, dice la Biblia que cuando estos se presentaban delante de Dios, también venía Satanás en medio de ellos. Por ejemplo, en la versión que tengo aquí en mis manos, Dios habla hoy, vean ustedes cómo dice. Aquí no la pusieron, ¿verdad? En Job 1:6, un día que deberían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales. ¿Cómo dice su versión? ¿Los hijos de Dios? ¿O los ángeles? ¿O los servidores celestiales? Se presentó también el acusador entre ellos, o Satanás. Algunas versiones solamente van a decir que vinieron delante de Dios los hijos de Dios, y también entre ellos venía Satanás. Pero ya nos dimos cuenta que cuando habla de los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. En el capítulo 2, versículo 1, nuevamente, dice que cuando se llegó el día en que deberían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, también se presentó el ángel acusador delante de Dios. ¿Qué versión tienen ustedes? ¿Cómo dice su versión? ¿Qué están leyendo? No dice los ángeles, pero algunas versiones van a ver ustedes que dice servidores celestiales, y en otras versiones dice que se presentaron los ángeles delante de Dios, y también se presentó Satanás, el acusador. Entonces, es un título que se le da exclusivamente a los ángeles y no a los seres humanos. Porque pregúntese usted, ¿podrán acaso seres humanos presentarse delante de Dios? Naturalmente que es ilógico. Pero cuando vemos en otras versiones y cuando entendemos esto, vemos que realmente se trataba de ángeles, o de los ángeles, o de unos ángeles. Y dice la Biblia que vieron a las mujeres, y esta es una forma, pudiéramos decir, lo que el enemigo utilizó, fue una forma siniestra, fue una forma maligna, porque dice que se mezclaron y entonces alteraron la genética de las mujeres. Y esto hace aproximadamente 5,500 años, y de esta alteración genética nacieron los Nefilim. Los Nefilim, que
producieron hombres de más de 4 metros de altura. Y la palabra Nefilim significa caídos. Entonces muchas personas se han preguntado y han dicho, bueno, pero ¿cuáles son los ángeles caídos? Pues precisamente estos son los ángeles caídos. Ahora, escuchen esto. Si todavía a lo mejor ustedes en sus mentes están pensando, tienen alguna duda acerca de esto que estoy diciendo, entonces vámonos al libro de Judas, capítulo 1, y vamos a ver en el libro de Judas, en el versículo 6, Judas está pegadito al libro de Apocalipsis. Muy bien, nos vamos al libro de Judas y vemos en el versículo 6, y a los ángeles, escuchen aquí lo que está diciendo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación. Escuchen, dejaron el lugar de la habitación donde ellos vivían con Dios, dejaron su habitación y los ha reservado debajo de cadenas de oscuridad en prisiones eternas hasta el día del gran juicio. ¿De quién está hablando? De ángeles que dejaron su habitación, desobedecieron a Dios, pero dice la Biblia que Dios los encadenó, los puso en cadenas, en prisiones eternas para el día del gran juicio de Dios. Versículo 7, vámonos con mucho cuidado. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas o cercanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido carne extraña, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. O sea, que está haciendo una comparación de estos ángeles con lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ciudades que habían fornicado y que habían seguido carne extraña, o sea, carne contra su propia naturaleza. Contra su propia naturaleza. Versículo 8, de la misma manera también estos soñadores amancillan la carne, menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. O sea, lo que está diciendo realmente Judas es aclarándonos que de la misma forma en que los de Sodoma y Gomorra, así también de esa misma forma los ángeles habían ellos alterado y habían ido en contra de su propia naturaleza y habiendo buscado carne extraña, completamente distinto a lo que Dios les había dicho. Abandonaron su morada e hicieron el mismo pecado de Sodoma y Gomorra. Ahora, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, miramos algo muy interesante que el apóstol Pablo también lo hace para aclarar nuestras mentes. Dice el apóstol Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, escuche usted, y si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Entonces vemos que realmente aquí existió una alteración genética con la intención de destruir y de parar el sistema de Dios y querer detener o buscar la forma de que no viniera el Mesías, sino que buscó la forma de destruir la genética humana para que el Mesías no naciera. Fíjense bien. Ahora, a lo mejor ustedes se están preguntando, pero ¿será que realmente ellos pudieron desear lo mismo que hicieron Sodoma y Gomorra? Pregúntese por un momento, ¿no fue acaso que los ángeles también pueden transformarse y hacerse como hombres?
No está, por ejemplo, en una ocasión donde en el capítulo 17 del libro de Génesis dice la Biblia que fueron a donde estaba Abraham y hasta comieron con él. Les preparó un chivito, dice la Biblia, y los invitó a comer y comieron con él. ¿Y quiénes eran estos? Eran ángeles. ¿No los desearon también los de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo serían los ángeles? Entonces quiere decir que hay evidencias de que los ángeles pueden transformarse y pueden hacerse como hombres, porque andaban todos los de Sodoma y Gomorra detrás de ellos. Casi le tumbaron la casa al sobrino de Abraham porque querían que se los entregara a Lot. Entonces quiere decir que sí podían los ángeles o sí pueden transformarse. Pero lo más impresionante de esto es que realmente la intención era destruir la genética humana. ¿Cómo serían esos gigantes? De acuerdo a la Biblia, era una descendencia totalmente híbrida, no podían reproducirse, tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, medían como 4 metros, pero ¿cómo sería su aspecto? Para que asustaran a todo un ejército. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Dónde pasó esto? Con los filisteos. Con los filisteos. Yo me imagino que, pues imagínense un ejército, por muy alto que esté y muy grande, pues bueno, si estuviera el alto de este edificio, el gigantote, o sea, la parte alta, pues qué tanto es que se pusieran de acuerdo y entre todos pam, pam, y lo destruían. Pero había algo más en su aspecto, había algo más que los tenía aterrorizados. ¿Qué sería? ¿Cómo serían? Yo me imagino que han de haber tenido algún aspecto terrorífico para causar impresión a todo un ejército y mantenerlos asustados a todos. Incluso tenía a todo el pueblo de Israel detrás de las piedras asustado, y él retándolos a ver que salgan y peleen, y todos asustados, hasta que apareció alguien que dijo: ese gigante no es nada para mí. Y ustedes saben de quién se trata, de David. Vemos entonces, oigan ustedes, que realmente todo esto no es realmente satánico, porque todo estaba precisamente diseñado para destruir la verdad. Y se está infiltrando dentro de este mismo sistema que hoy se está levantando, se está infiltrando dentro de los sistemas de gobierno ideológicamente, o sea, que son ideas que naturalmente no provienen de la Biblia. Ahora, en este tiempo vemos un levantamiento para tratar de detener a los que están realmente sirviendo a Dios, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Porque a través de las ideas de los gobiernos, a través del sistema que en este tiempo se está levantando, vemos que se infiltra Satanás. ¿Por qué? Porque los gobiernos son los que tienen la autoridad, son los que tienen la influencia sobre el pueblo, y pues un gobierno puede oprimir a la población. Un gobierno tiene la capacidad de oprimir y también tiene la posibilidad hasta de ayudar o de bendecir al pueblo. Por eso es que vemos que simplemente no funcionaría, aunque existiera un gobierno democrático como el de este país, que tiene un sistema, pudiéramos decir, casi perfecto. Pero sin embargo, vemos que si se trata de un gobierno demócrata, a pesar de lo muy demócrata que pudiera ser, vemos que está detrás de este gobierno el hombre. Y cuando el hombre está detrás de cualquier sistema, pues echa a perder absolutamente todo. Y por eso es que lo está haciendo de una forma en la que, a través de los gobiernos, a través de los pueblos, o sea, a través de los gobernantes y del sistema que se ha establecido en el mundo, a través de esa forma, quitar la autoridad
sobre el pueblo y que comience con este sistema el hombre a someterse a un ordenamiento en el que se va a convertir tarde o temprano algo que tiene que ser obligatorio. Entonces, en ese tiempo, porque ya hemos visto que fueron varios ataques los que el enemigo ha querido infiltrar para destruir el plan de Dios, vemos que en ese tiempo, al alterar la genética humana, la intención era que el Mesías no naciera. Y vemos que el enemigo le usó hasta el último tiempo para impedirlo. ¿Por qué buscó siempre la forma de impedir que naciera el Mesías? Porque sabía que el día que naciera vendría su azote. Es más, Jesucristo en Lucas capítulo 10, versículo 18, dice la Biblia que Jesucristo lo vio caer como un rayo. ¿Ustedes creen que él iba a querer que eso sucediera? Naturalmente que a través de los siglos lo ha luchado para que eso no suceda. Jesús dijo, yo veía a Satanás que caía como un rayo que caía del cielo. Y entonces vemos que en esta última etapa está buscando la forma de cualquier manera de detener a la iglesia de Jesucristo. Sí, Señor, ustedes no se imaginan los ataques que vienen en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque la idea es detener el plan de Dios, utilizando y infiltrándose a través de los gobiernos, para que esto comience a ser destruido. Por eso vemos aquí en Apocalipsis capítulo 17 que esta religión mundial comenzó a mezclarse con la política. Por ejemplo, ¿quién no lo sabe? Que Roma es la única institución religiosa de todas las que existen. O sea que es el único sistema religioso y al mismo tiempo un sistema político que tiene un lugar en las Naciones Unidas. Y vean ustedes, estamos hablando de dos cosas que no se pueden mezclar: la política y la verdad o la religión. Jesús dijo, dale al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. No podemos mezclarnos con ellos. No podemos mezclarnos con un sistema político que va en contra de la verdad, en contra de los principios que la Biblia establece. Esa es la razón por la que vemos estas dos cosas perfectamente bien mancomunadas. Roma completamente mezclada con la política. Y cuando una religión se mezcla con la política y donde los políticos usan la religión y se mezclan o se amalgaman uno al otro, a esto la Biblia le llama fornicación. Por eso miran ustedes en Apocalipsis capítulo 17 esto precisamente. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Que esta ciudad, esta ramera ha fornicado, óigame bien, ha fornicado con todos los reyes de la tierra, porque se ha amalgamado con ellos. ¿Y qué significa fornicación? Relaciones ilícitas. O sea que la ramera está aliada con los líderes políticos del mundo, y la influencia de la ramera se extenderá más allá de los gobernantes del mundo al resto de la humanidad, y van a absorber toda la intoxicación pecaminosa de un sistema religioso falso, completamente falso. Y tiene una relación ilícita con todos los gobiernos. Y es la única que tiene precisamente un asiento en las Naciones Unidas. Es la única que al mismo tiempo es un estado con un gobierno
con sus propios bancos, con su propia policía, y la Biblia dice que está vestida de púrpura y escarlata, que son colores y características de la realeza, de la nobleza y de la riqueza. Y la Biblia la presenta como una prostituta que ha tenido mucho, pero mucho éxito en su oficio. Mucho éxito. Y se ha enriquecido impresionantemente. Por eso es que dice que estaba adornada. ¿Por qué está adornada? Porque las prostitutas acostumbraban a ataviarse con ropas finas, con joyas preciosas para poder atraer a sus víctimas. Proverbios 7:10, ¿verdad? Algo de eso dice. O sea que la ramera religiosa Babilonia la Grande hace lo mismo y se adorna para vislumbrar a las naciones y mantenerlas en sus garras, con todo el poder político, económico y religioso que tiene. Y aquí es precisamente donde nosotros tenemos que estar conscientes de que todo esto que está sucediendo realmente tiene mucho que ver con lo que estamos viendo precisamente en este tiempo. Vemos que la forma en que lo ha hecho, la forma en que ella ha podido lograr tener todo este poder político y económico y poder mantener a todas las naciones en sus garras, así como una prostituta primero trata de embriagar a sus víctimas, o sea, al sistema religioso prostituido. Entonces es cuando empieza a manipular a las naciones para que cometan fornicación espiritual con ella y con todas sus enseñanzas. Dice Apocalipsis que tenía en su frente un nombre escrito. Vemos que realmente no es nada oculto. Todo aquel que tiene sabiduría, dice la Biblia, que tiene en su frente un nombre escrito, misterio religioso, Babilonia la Grande. ¿Y saben por qué dice esto el apóstol Juan? Porque era habitual que las prostitutas romanas, y vean ustedes que está hablando de las prostitutas romanas, que llevaran una cinta en la frente con su nombre escrito, para que todos supieran cuál era realmente su oficio. Y Roma no ha ocultado nunca lo que es. Ustedes no pueden ni siquiera darse una idea del cinismo que tiene Roma. Un cinismo descarado. Pues es que así son las prostitutas. O sea, después de que se masacraron más de 6 millones de judíos, Juan Pablo II dijo: perdónenos, por favor, cometimos un errorcito ahí. Y toda la gente pidió perdón. El Papa, qué humilde es un cínico. O sea, Roma es cínica, no cabe la menor duda. Porque una prostituta, para poder desarrollar su carrera o su función, lo primero que tiene que hacer es perder la vergüenza. Y Jeremías 33:3 le dice: frente de mala mujer. Y vean ustedes, frente, por supuesto, naturalmente hablando de que tiene un nombre escrito en su frente. Le dice: frente de mala mujer y sin vergüenza. O sea, la frente de la ramera está cincelada con el título triple que describe claramente el sistema religioso falso al final de los tiempos, que se va a imponer sobre el mundo entero. Téngalo por seguro. ¿Por qué? Porque es una ramera homicida y ha matado a millones de creyentes en el correr de los siglos.
Por eso es que dice Apocalipsis 17 que se ha embriagado, escuchen ustedes, con la sangre de los mártires de Jesús. Se ha embriagado con la sangre de los mártires de Jesús. Pero yo les voy a seguir hablando de esto el próximo domingo, porque apenas vamos agarrando vuelo. El próximo domingo nos vemos aquí a las 10 de la mañana y vamos a seguir descubriendo todas estas artimañas del diablo que está haciendo y que en este tiempo está levantando para destruir la verdad, para destruir la iglesia de Jesucristo. Pero dice la Biblia que nada va a prevalecer, ni el mismo infierno puede prevalecer contra la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo realmente está amalgamada con Jesús, y la muerte ya no se enseñorea de la iglesia de Jesús. Estamos seguros, pero bien seguros en Jesucristo. No se suelten de Él, ni a diestra ni a siniestra. No lo dejen. Cuídense, prepárense, oren, ayunen. No dejen que el diablo quiera engañarlos. Y por eso es muy importante cuidar esto, porque estamos viviendo en la recta final, estamos en la etapa final de la iglesia. Oremos a Dios, ahí donde está. Incline su rostro, ahí donde se encuentra, y platique con Dios. Háblele a Él en esta preciosa tarde. Dígale: Señor Jesús, ayúdame a estar bien apegado a la verdad. Que la verdad reine sobre mi vida.